El huerto produce ciudadanos, produce gente un poco más comprometida con su comunidad. El huerto produce valores, el huerto produce personas respetuosas unos con otros, con más tolerancia hacia los demás, hacia sus otros compañeritos, o entre los niños. Y eso es lo que nos hemos dedicado a producir. Yo soy boricua y sanjuanero, capitalino de la mejor cepa, la de Puerto Nuevo. Este es mi barrio. En este pequeño patio he visto a mi papá sembrar de todo. Al igual que él, San Juan está lleno de personas que se dedican a sembrar esperanza en medio de esta jungla de cemento. Ellos son las raíces de todo un movimiento y de toda una comunidad. Ellos son las raíces de un barrio. Las raíces de un barrio se pueden dar donde sea, un terreno baldío, un parque o hasta en una manifestación. Y ahí ando yo en medio de una, buscando por dónde empezar. Ese día estaba de suerte. Fue así como llegué al departamento de la comida. Pues el Departamento de la Comida, en términos técnicos, es una compañía que distribuye cosechas locales ecológicas. Es un food hub en inglés. Un food hub es donde tú puedes llegar a un lugar, no solamente comprar cosechas, sino que puedes comprar semillas, puedes aprender sobre los beneficios de las cosechas que estás comprando, puedes comprar comida elaborada a base de esas cosechas. Huele bueno. Puedes hacer todo lo que tenga que ver con comer y comida. Preparamos comidas a base de las cosechas de estas fincas que les recogemos. Damos desde clases de cocina hasta enseñamos películas que tienen que ver con agricultura o comida. Participamos de brigadas, de eventos ambientales alrededor de la isla, de mercados agrícolas. Hacemos de todo, un poco para llegar by word of mouth y redes sociales al público en general. Surge de estar viviendo en Puerto Rico y de estar viviendo en un lugar en donde se te hace bien difícil consumir el alimento que tú quieres consumir. Yo quiero vivir aquí, me encanta vivir aquí. Yo personalmente quiero tener acceso a la mejor comida del mundo y sé que se puede hacer aquí. ¿No te ha pasado que alguien piensa que es una organización gubernamental o algo así? Departamento de la Familia, Departamento de la Comida, ok. Mi socia Olga, que empezó la compañía conmigo, siempre estaba bien encantada con ese nombre por el hecho de que en Puerto Rico existen tantos departamentos de todo y todo está dividido. O sea que nosotras decidimos que queríamos, sí, hasta cierto punto tener una institución, ¿no? No necesariamente gubernamental, pero con esa seriedad y atacar muchos problemas que hasta cierto punto pues no queríamos esperar a que, ¿sabes?, el gobierno o X persona o X entidad, ¿sabes?, resolviera por nosotros, sino vamos a hacerlo nosotros, vamos a crear la institución, vamos a crear el mercado. Un food hub como el Departamento de la Comida se nutre de un huerto. Un huerto puede crecer en cualquier cantito del barrio, aún al amparo del mangle y de los aviones que pasan cerquitita a cada rato del huerto de los Bravos de Boston en cantera. Yo soy fanática de la siembra, de sembrar y me encanta. Bueno, este huerto nació debido a que en este lugar habían aproximadamente 3 casas, una familia que se realojaron. Yo decidí adoptarlo, le propuse a mis vecinos la idea del huerto
y ellos estuvieron de acuerdo. Luego hablamos con el proyecto Península de Cantera y ellos iban a hacer unas amenidades en la comunidad, en los espacios que quedaban vacíos después de realojar familias, y ellos accedieron a invertir en la infraestructura, que es lo que vas a ver. Ver tanto fruto me dio un hambre y para pagarla me dirigí a Villa Palmeras. Este pintoresco barrio es como un sancocho, tiene de todo. Y dentro de ese todo está la Casita Blanca. En este local muy criollo y peculiar, la comida está a otro nivel. Siempre tuve una visión de tener en el techo mis productos frescos y orgánicos para del techo llevarlos al caldero. Entonces pues siempre quise hacerlo hasta que se me dio. A la misma vez estábamos gastando mucho en recao, en ajicito, en cilantrillo, en berenjena, en orégano, y pues también quise no comprar más y tener una calidad muy buena y fresca. Por eso entonces nosotros decidimos montarlo en el techo y hacerlo orgánico. La iniciativa también surge de tenerlo aquí al alcance y que la gente sepa que se puede sembrar en lo urbano. Y qué mejor en el techo de la casita, que es en pleno barrio Villa Palmeriano. Por eso tuvimos la iniciativa de hacerlo, para que la gente también cree conciencia, que se puede sembrar, que tú puedes hacerlo. Salí de Villa Palmeras con la barriga llena y en dirección a un barrio que llevo muy dentro de mí, en donde estudié y donde me crié. Río Piedras es para muchos la oveja negra de San Juan, pero para mí es el paraíso. Bajo esta superficie de grafitis y edificios viejos hay un barrio lleno de ternura, historias y esperanza. ¿Y qué mejor esperanza que un huerto en un terreno rescatado? Esto es el Huerto de Capetillo, un proyecto comunitario que es ejemplo de colaboración. La comunidad acudió a Cauce buscando, ¿verdad?, cómo que iban a hacer en este espacio que había sido desalojado, habían impactado el área y se había convertido en un vertedero. Hoy en día quienes desarrollan el proyecto son los niños y jóvenes. Así que los niños y jóvenes de la comunidad son quienes trabajan en el proyecto para desarrollarlo. En esta área tenemos la espinaca, el banco de arúgula, mecao, albahaca y los pimientos. La gente cuando llega acá coge este espacio como ejemplo para hacer lo mismo que nosotros estamos haciendo y es lo que me interesa, ¿verdad? Que la gente replique esto en su casa o en su comunidad. Cuando lo hacen en su comunidad mejor porque es algo más de la comunidad, se envuelve más la gente, tiene más personas trabajando, que cuando tú lo haces en tu casa, que hay algo bonito también porque es familiar, pero cuando se hace en comunidad es más amplio. Son más personas que están ahí, ayuda a la convivencia de la gente y es más bonito. La gente, ¿verdad?, que esté ahí unida por el mismo bien. Y lo mejor, lo más importante, comida ahí, saludable y del beneficio para todo el mundo. No muy lejos de allí, en Atorrey, a pocos pasos de los edificios, se da cada 2 domingos al mes un mercado urbano que ha sido pionero. Cuando nadie hablaba de orgánico y ecológico, ya ellos lo estaban haciendo. Así que me atrevo a decir que ellos sembraron allí una semilla de conciencia. Nuestro mercado va a ser 11 años que se originó. Se originó por un grupo de agricultores comprometidos con la tierra que quisimos reunirnos y pues crear un mercado donde las personas en el área metropolitana pudieran venir y encontrar frutas frescas, productos de nuestra tierra que estuvieran frescos en un sitio. Nuestra cooperativa se distingue porque es una cooperativa que se llama mixta. Es una cooperativa que incluye elaboradores de productos orgánicos, agricultores y consumidores, ¿verdad? Los agricultores, hay una gran diversidad. Tenemos desde el agricultor que lleva más de 40 años allá en Jayuya produciendo sus viandas y vegetales y viene a esta plaza a ofrecerlos, hasta los jóvenes interesados ahora en la agroecología. Tenemos el agricultor que vive de esto. Y tenemos también el agricultor de corazón que tiene su otra profesión, pero esta es como su pasión.
Y entonces los fines de semana, los últimos días de jueves, viernes, sábado, está cultivando y luego trae aquí a la plaza porque quiere producir este tipo de cultivo. Y esos son los agricultores, también están los elaboradores. Los elaboradores son los que tienen los alimentos orgánicos producidos, las galletas, los panes. Tenemos pan, tenemos miel, queso, hay personas que hacen comidas vegetarianas. Ellos también son socios de esta cooperativa. Y hay también, igual, una gran diversidad, desde jóvenes estudiantes hasta personas que viven de esto, hasta otros que es su pasión. No todas las comunidades tienen que ser sectores geográficos. Este es un barrio virtual con fieles seguidores que con frecuencia se comunican, se conectan y se reúnen. AgroChic es un proyecto de comunicación, es una marca que promueve agricultura urbana. Cuando regresaba de una convención de café, precisamente en esas últimas horas en el avión donde tú te pones más creativa todavía, pues ahí empecé a darle vuelta a un nombre, al concepto, y así surgió AgroChic. Y está enfocado en lo que es la huertería urbana, promover agricultura urbana, pero desde una manera sencilla, de una manera atractiva para muchas personas que pues han visto la agricultura desde la lejanía, y creo que con el nombre pues podía acercarme, era como que la excusa de esto puede ser para ti, solamente experiméntalo. Siempre he pensado que la fuerza más poderosa del mundo es la motivación. Detrás de cada uno de estos proyectos había una preocupación y cada cual se las ingenió para resolver la suya. ¿Qué es lo que pasa? Que estos agricultores tienen, ¿verdad? Ahora mismo, se sabe, hay una producción. Por otro lado, hay consumidores, hay una demanda. ¿Cómo nosotros podemos en realidad hacer que estos agricultores y estos consumidores puedan, ¿verdad?, unirse hasta cierto punto, conocerse, cruzarse? Y entonces ahí nos dimos cuenta que hacía falta alguien que pudiera conectar a estos agricultores, unir también el volumen de sus cosechas para crear un mayor volumen, ¿verdad? Y por otro lado, unir a diferentes consumidores. Entonces, tenía que haber alguien que pudiese ayudar a los agricultores y ayudar a los consumidores. En inglés es un middleman, ¿no? Okay. Que normalmente, o sea, es una compañía que distribuye, recoge, une, empaca y distribuye. Yo tengo muchos clientes que vienen aquí a conseguir desde a comprar semillas para sus huertos caseros, huertos comunitarios, etc. Por otro lado, tengo diferentes huertos comunitarios que han surgido de San Juan que hasta nos venden cosechas y yo le vendo las cosechas aquí en el departamento. Y hacemos planes de siembra, quedamos en unas órdenes, ellos vienen, nos entregan, hablamos sobre qué es lo que hace falta en cuanto a qué es lo que quieren mis clientes. Los ajicitos dulces han crecido de buen tamaño saludable, que Dios me los bendiga siempre, que bien han durado y están llenitos, mira. Sí, están súper llenos, mano. Están súper bien. Ser agricultor, sí, se pasa trabajo, se aprende en la marcha, y más cuando hay agricultura orgánica es más difícil. Pero ser comerciante es más difícil. Es tú ir a la mesa de negociación, ir al lugar, al restaurante o a la empresa y tú mostrar tu producto, negociar precio. Nos encontramos con el problema que no pagaban lo que se supone pues que estos productos cuesten, porque estos productos pues en el mercado de productos orgánicos pues es un producto de mayor calidad, pero los restaurantes pues del área donde uno ha comido toda la vida, pues no usan productos orgánicos. Así que hemos tenido que buscar clientes que aprecien estos productos y con el pasar de los años, desde el 2008, eso ha mejorado muchísimo. Tengo restaurantes que lo que primero que me dicen es, tú dime el precio, lo que tú me digas yo lo pago.
Sí, pues ellos están preocupados. Porque ellos saben que la calidad del producto es de buena calidad. Uno es el departamento de la comida. Sí. Ha sido excelente porque ellos han estimulado este tipo de proyectos y la agricultura en la isla. Ellos compran pequeñas cantidades. Agricultores que produzcan en grandes cantidades, pues ese no es el tipo de cliente o salida que tienen para sus productos, pero huertos comunitarios urbanos que producimos tal vez algunas de 2 a 5 libras semanales, pues es una buena forma de mercadear. Si me lo compran a mí, tiene un impacto doble. No tan solo ayudan a la comunidad y no tan solo a un negocio, sino ayudan a un huerto que es totalmente comunitario. El dinero se queda en Puerto Rico y además se queda en ayudar a los nenes en lo que son las tutorías, se quedan acá en la autogestión. Y la comunidad ha tenido muy buena aceptación del proyecto. Ellos han hecho que esto sea así. Ellos han cambiado, yo he cambiado, como ya he dicho, esto ha habido un cambio en términos de estilos, de comportamiento, de mejores niveles de comunicación, de entendimiento. Aquí tenemos una siembra de tomates. Estos son tomates ya grandes. El Huerto Bravo de Boston es un proyecto que también surge del deseo de un grupo de líderes de la comunidad. Y pues se destaca la señora Ana del Valle. Tenemos de todo un poco. Me encantan mucho las plantas, las aromáticas. Tenemos albahaca, menta, hierbabuena. Esta plantita de hierbabuena. Entonces tenemos la siembra de los tomates cherry. De hecho, me da el olor ahora con el viento. Sí, la puedes oler. Es muy buena. Es una variedad de albahaca. Guineos niños, manzanos, tomate cherry, malangas de diferentes clases, pepinillos, ajíes. El ejemplo que está dando Ana es que no tenemos que mirar para la calle, lo tenemos en la casa, lo tenemos detrás de la casa. El trabajo que Ana y sus amigos están haciendo aquí es memorable ahora. Eso nos obliga a nosotros, las personas que estamos en la comunidad, a participar de esto. La mayor parte de lo que se cosecha, yo lo estoy repartiendo, estoy haciendo como relaciones públicas con mi comunidad y que aprendan que mira, estos aguacates, estos tomates, estos pepinillos que te estoy compartiendo, pues salen del huerto. La yautillita, ¿viste cómo ha crecido? ¿La yautía? Yautía, ahí. Esta idea nace inicialmente de un taller que se dio en el Campamento de las Playas, que es otro proyecto de agricultura que hay allí. Y en ese momento pues llegó Jesús con su familia y ahí establecimos lazos en cuanto a la agricultura. Él tiene su finca, este negocio que promueve lo que es la siembra y el producto, ¿verdad? Criollo. Y nos acercamos y dijimos, mira, vamos a darle para adelante y en 2 semanas pues cogimos el techo, establecimos el plan de trabajo y de esa manera construimos las jardineras, las facilidades, la infraestructura y comenzamos en la construcción del proyecto. Y lo bueno es que nosotros utilizamos todo lo que es reciclado. El espacio está abierto constantemente para que las personas entren y lo puedan disfrutar cuando estén comiendo. Hay plantas disponibles, tú sabes que es una dinámica bien chévere, ha traído otra perspectiva al restaurante. Y tenemos media librita, 4 onzas de recaudo. Son un mazo que básicamente te puede costar como este masito te puede costar en el supermercado como 2 pesos, unos 50, 2 pesos. La gente cuando yo le digo que el sofrito viene del techo no lo pueden creer. Dicen, no, es que yo no puedo creer eso. Y que suben acá arriba, entonces dicen, espérate, es verdad. Estaba como 90 grados, pero estoy tomando café, ¿sabes? Del primer kiosco. Pues este proyecto inició en el 1999 un grupo de personas de estudio espiritual, ¿verdad? Estaban ellos en su sesión, reciben esta inspiración de que tenemos que hacer algo y vamos a hacer algo, ¿verdad? Y la inspiración es vamos a utilizar, retomar esa forma de asociación ancestral que es la cooperativa, el cooperativismo, de una manera donde a través del consenso llegamos a tomar decisiones y rescatar la agricultura orgánica, la agricultura de nuestros abuelos y antepasados que no usaban esos químicos
artificiales, que son los que se han diseñado industrialmente para crear supuestamente una producción más rápida, pero que resulta ser, afecta la alimentación, o sea, afecta el ambiente, contamina. Cada una de estas mesas es de un ente cooperativista. Nosotros aquí entre todos montamos la carpa, pagamos todo y hacemos todo en forma de cooperativa. Aquí la fortaleza de este mercado es su gente. Casi todos los muchachos que están aquí ahora mismo son personas jóvenes, profesionales que han decidido dejar una vida a lo mejor un poquito más lucrativa por comprometerse con la tierra. Se hace bien difícil conseguir productos frescos que sean cultivados de una manera natural y aquí lo puedes conseguir. El mercado Rupert tiene ya casi 11 años aquí y obviamente pues es una cooperativa que se divide en 3 partes. Nosotros tenemos lo que se llaman productores, que son también agricultores, y tenemos los elaboradores. Pero también tenemos los consumidores. Hay muchas personas de aquí del área metropolitana, pero también tenemos gente que viene de Camuy, de Arecibo, ¿verdad? Porque están buscando ciertos productos en específico que no consiguen en otro lugar. O está también la mamá que su niña nació con muchas alergias y el doctor le dijo que lo único que puede comer son hierbas orgánicas. ¿La pan es gluten free de casualidad? ¿Sí? Eso es harina gluten free, orgánico del país, papá. Nice. Esto es un círculo vicioso, como yo le llamo. Yo le compro a ellos y esto es lo mismo, pues se queda aquí, que es lo que yo le ofrezco a mis clientes. Esta cooperativa, al juntar todos estos productores y estos agricultores, todos estamos conscientes en que tenemos que ofrecerle al consumidor un producto de alta calidad a un precio razonable. En vez de tener que recurrir a intermediarios, nosotros podemos venir, bajar de la finca, traer los productos más frescos directamente al consumidor. Y aquí es muy diferente a otros comercios de afuera, donde aquí sí, mira, te falta 10 centavos, mira, olvídate, llévatelo así, ¿entiendes? Eso no lo hacen las cadenas, ¿entiendes? Así que este tipo de comercio lo encuentras solamente en lugares como este, donde hay posibilidades de tener un intercambio directo entre el consumidor y el productor. La madre de la invención, porque con el sudor se me cae y no me lo puedo poner. Tenemos un historial de trabajo en conjunto amplio. Usualmente yo estoy allá, usualmente hemos estado en ambos sí, lados. pero yo no estoy en cámara nunca. Esta es la primera vez que yo voy a salir y asusta, tú sabes. Bueno, AgroChic se las inventa para llegar a la gente. Tienes revistas, sitio web, redes sociales y hasta talleres. Los talleres offline surgen de esa misma comunidad en línea que quiere ya pues intimar más allá de las fotografías, del chat, del video. Y el propósito de las charlas es no solamente juntar personas interesadas en lo que es la agricultura urbana, quieren aprender a absorber lo más que puedan y hay esta fascinación por seguir descubriendo y eso es algo que yo quiero mantener. Estamos hablando de que no es una competencia de quién es el que tiene el mejor huerto, sino que el huerto le funciona a cada cual y hay un huerto, como yo digo, hay un huerto para cada individuo. Lo importante es que lo planifique y eso llega. Recuerdo que en la escuela se enseñaba que el ser agricultor era sinónimo de pobreza y atraso. Esto es irónico, tomando en cuenta que este es el profesional más esencial del mundo. Al fin, la sociedad está empezando a pensar distinto. Veo mucho más reconocimiento de lo que sí tenemos y no necesariamente reconocimiento en cuanto a siembras, tú sabes, de la manera que nosotros nos imaginábamos una siembra, pero siembra hay de todo, ¿sabes? De todos los lugares. Del cemento sale la verdolaga. O sea, ese es el tipo de cosas que yo veo en Puerto Rico, que la gente va a empezar a reconocer esos detallitos, sea donde sea que están ahí. Y tan pronto se le dé reconocimiento, nuestra agricultura va a subir de aquí hasta aquí.
La razón por la cual Puerto Rico en estos momentos no está cultivando mucho, la razón por la cual nuestra agricultura, Puerto Rico, que ha sido una nación de agricultores por tiempos de tiempos, y ahora producimos que un 10% como mucho, y yo creo que menos que eso, no es porque Puerto Rico no puede producir, no es porque Puerto Rico es montañoso, no es porque el puertorriqueño no quiere trabajar. Todas esas son falsedades. La realidad es que nuestro sistema económico e industrial nos movió a lo que en ese momento pensábamos que era lo mejor. Nosotros somos personas que nos educan, nosotros aprendemos a repetir y repetimos modelos, y estamos repitiendo un modelo que es el modelo industrial, que ya sabemos que no es saludable. Así que vamos a cambiar, vamos a probar esto ahora, que sabemos que está dando buenos resultados. En Puerto Rico pues ya el tiempo pues, va pasando y va desgastando los viejos modelos, y realmente pues la gente se da cuenta de que este modelo no está satisfaciendo lo que es la seguridad alimentaria. La agricultura se ha relegado a un segundo plano. Pues mira, yo creo que la agricultura en Puerto Rico tiene que desarrollarse de cualquier manera. O sea, la persona que no esté sembrando tiene que crecer alrededor de lo que es un agricultor. O sea, eso en todas las comunidades pasa, ¿verdad? Donde un agricultor es apoyado por su comunidad de alrededor. Nuestros agricultores sabían de ciencia, eran científicos también, científicos autodidactas. Es elevarlos de nuevo donde deben estar. Qué mejor que Puerto Rico consuma lo de aquí. O sea, que no dependa de las grandes compañías, que compren aquí el recao, el ajicito, el cilantrillo. Aquí hace falta eso hace falta. Que, pues, seguro que sí, adiós. ¿Para qué tú quieres ir a un supermercado a comprar recao? Para eso vete a la plaza, mira señora, ¿usted mete un recao? Tome tanto. Que haya esa comunidad, y eso es lo que queremos. Yo tengo una visión de que sí, o sea, se va a sembrar comercialmente. Ahora mismo hay bien poca siembra en Puerto Rico, en general, no solamente ecológica, y yo lo veo como pues un blank canvas hasta cierto punto, tú sabes, pues chévere, perfecto. Vamos a pintar y vamos a pintarlo a la manera que queremos, ¿no? Pero veo a mucha más gente sembrando en sus casas. Y no solamente sembrar lo que son plantas ornamentales, sino plantas comestibles, plantas para poder abastecer a su familia, pero también para compartirlo. Ha habido mucha simpatía con este tipo de proyectos ante una crisis real de abastos de alimentos. Así que yo creo que la gente está empezando ya a entender la necesidad y la conveniencia de desarrollar este tipo de proyectos. La gente quiere más información, quieren más hojas, quieren comer mejor. O sea que están haciendo mucha gente haciendo huertos en su casa. Sí. Y que la iniciativa está. Y sobre todo le voy a dar crédito mucho a los jóvenes, que son los que están sacando la cara. Hay muchas siembras orgánicas que se están desarrollando. Hay muchos proyectos comunitarios, como es el caso de la López y Caldó, el huerto comunitario de allí de Río Piedras. Ojalá y el gobierno o los gobiernos que sean fomenten este tipo de agricultura urbana, porque es muy importante, especialmente en las comunidades pobres, por la escasez de alimentos y el alto costo de los alimentos. Me gustaría que más comunidades aprendieran el valor de sembrar. Y más aquí en Santurce, que es un pueblo un barrio muy rico en gente que quieren bregar. Esta es la meca de la salsa, ahora va a ser la meca de los huertos. El que tú no tengas patio no significa que no puedas sembrar hortalizas, puedes sembrar verticalmente, pues si no tienes el mejor terreno puedes sembrar en tiestos y ahí tienes un mayor control del sustrato, ¿verdad? De la tierra. Pues la gente ahora pues está apoyando más estos proyectos, no solamente se ven en las zonas urbanas, sino también en el mismo campo. Estamos viendo que en las mismas plazas públicas se están desarrollando mercados agrícolas, porque el alimento y el alimento saludable, fresco, tiene que estar accesible. Yo soy más saludable si yo como más saludable. Comer más saludable significa que yo debo de comer, pues mira, número 1, local, porque me llega más fresco. Y número 2, sin todos los químicos, pesticidas, etcétera. Es saludable económicamente, es saludable políticamente y es saludable socialmente.
momento es ahora, el momento es aprende lo que puedas. Empieza a cultivar, apoya a tus agricultores orgánicos, apoya el mercado orgánico, el local, y si no es orgánico, pues que sea local por lo menos, porque ese dinero se queda aquí y es necesario que empecemos y que se puede, que Puerto Rico puede producir muchísimo más y podemos tener nosotros una vida mucho más saludable si nos ponemos a trabajar para ello. Lo que yo desearía es que los niños, especialmente la juventud, supieran lo agradecida que es la tierra cuando se siembra con amor, no importa quién la siembre, niño, adulto, ella no se fija en nada de eso, sencillamente te recompensa. Ya lo raro va a ser el que no tengas un huerto en tu casa y me encantaría que poderte decir que eso se pueda hacer pronto. La verdadera libertad es tu saber que si te quedaste sin trabajo, en el patio tuyo tienes lechuga, tienes y tienes que comer. Tienes que hacer algo, por lo menos recaudo para la bichuela tuya. Junto a todas estas personas hay todo un proyecto y toda una comunidad que cree y trabaja por un bien común. A mí me dejaron más que inspirado y sé que en otros lugares de toda Borinquen hay muchos más emprendedores haciendo la diferencia. Dales tu apoyo y siembra tú también un nuevo barrio. Sabe a cranberry, debería probar. Oye, sí. Tengo muchos vecinos que son clientes y tengo muchos vecinos que nos ayudan desde mecánica, plomería, llenarme las gomas. ¿Me puedo quedar con esta fe?